Hola, bienvenidos. Qué gusto que nos puedan acompañar en este martes de podcast en una nueva serie titulada Comunes. Esperamos que la introducción de la semana pasada haya sido clara, haya sido precisa referente a los puntos que queremos tocar en esta nueva serie, y que todas esas dudas, tal vez esos límites, esas barreras que nos hemos puesto en nuestra persona y en nuestra mente puedan ser quitados, puedan ser confrontados, y que podamos levantarnos como una generación diferente, una generación distinta, y conociendo lo que Dios quiere y desea de parte de nosotros. La semana pasada hacíamos énfasis en algunos personajes de la Biblia del Antiguo Testamento, y de verdad que yo creo que si nos pusiéramos a ver la historia a detalle de cada uno de ellos, podríamos ver, en esta serie vamos a usar esa palabra, comunes, gente común. Yo creo que en su determinado momento vamos a poder hablar de ellos, pero en específico yo creo que por donde Dios nos ha estado llevando en este tiempo como ministerio de jóvenes es en el aspecto de crear discípulos, de ser verdaderamente seguidores de Cristo. Así que en esta serie vamos a conocer, a tratar de entender cuál era esa situación en la cual estaban los discípulos, y cómo Dios transforma eso decadente en nosotros y lo lleva a poder ser distinto, a poder ser diferente. Entonces, para poder hablar de lleno de estos discípulos, vamos a empezar con el discípulo Simón Pedro. Simón Pedro, o también conocido solamente como Simón, llama mucho la atención que el nombre de Simón, por lo menos en su época y en donde él estaba, era un nombre muy común. Por lo menos en los evangelios podemos conocer a aproximadamente unos 7 personajes que se llaman Simón, que entre ellos había dos entre los 12 discípulos, que era Simón Pedro y Simón el Celote, que también en algún momento hablaremos de él. También uno de los hermanos de Jesús se llamaba Simón, aquel que ayudó a cargar la cruz de Jesús también era Simón de Cirene. Y podemos ver que es un nombre demasiado común en su época y en su tiempo. Podemos decir que este hombre era tan común que incluso su nombre era común. Pues sí. No me hagas reír. Era un nombre tan común que incluso su nombre era muy común. Pero podemos ver una transformación o podemos ver el propósito que Dios tenía, o Jesús tenía, o las cualidades que había visto él, aparte de todas sus carencias y todas las asperezas de su actitud, y le pone el nombre de Pedro. Y eso es muy, muy interesante, porque Pedro podemos decirlo que es un sobrenombre, lo cual significa solamente piedra. Y podemos ver que la manera en que Dios se dirigía cuando le decía Pedro y cuando le decía Simón, que eso lo vamos a ahondar un poquito más adelante, pero quiero que se queden con esa idea de que Simón era tan común que incluso su nombre era común, y recibe un nuevo nombre por medio de Jesús. Y yo creo que es algo que podemos ver en la Biblia. Si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento se es más dado el aspecto de que Dios cambiaba el nombre de algunos personajes, o en la Biblia son muy, muy, muy relevantes los nombres. Y yo creo que hoy en día también en nuestra sociedad, y más allá a lo mejor del contexto de un significado, porque si tú te detienes a leer la Biblia, o sea, todos los nombres tienen significado, todos los nombres en la Biblia tienen un propósito, y la gente vivía de acuerdo a ese propósito. Estamos hablando en la cultura de los judíos, estamos hablando de lo que la Biblia expresa. Podemos ver cómo la mayoría de los personajes de la Biblia, o si no es que todos, se comportaban de acuerdo a su nombre, se comportaban de acuerdo al nombre que se les había dado. Y yo creo que directa o indirectamente en nuestra actualidad, en nuestro diario vivir, aplica lo mismo. Tal vez no tan centrado o tan tajante como las cuestiones del nombre, pero a veces
la cuestión del apellido, como lo decíamos la semana pasada, las cuestiones de la familia, en cómo nos trata la familia, el ver la familia de la que venimos, nos limita en muchas cuestiones. Por ejemplo, algo muy personal, algo que a mí me hubiese gustado mucho y que por cierto tiempo batallé con eso, es que a mí me hubiese gustado que mi nombre fuera un nombre de la Biblia. Pero yo creo que cada uno de los que nos escucha batallamos con el aspecto de que los nombres que tenemos, normalmente nuestros padres, si no eran creyentes o en su determinado momento si sí lo son, nos llegaron a poner el nombre que tenía el abuelo, o nos llegaron a poner el nombre que tiene papá, el bisabuelo, o el nombre que está en el calendario. Entonces muchas veces esas cuestiones a nosotros como jóvenes nos limita, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, yo lo puedo decir así en testimonio personal. Mi hermano mayor, su nombre es por mi papá, mi nombre es por mi abuelo, y el nombre de mi hermano que me sigue es por mi bisabuelo. Entonces, más allá de a lo mejor un contexto de ponerlo en un ambiente espiritual, de que nos atan y que las maldiciones generacionales, yo creo que te genera un hábito, te genera una costumbre en cómo vivir, en cómo se te llama día con día. Por eso te digo, a mí me hubiese gustado mucho tener un nombre bíblico, haber tenido un nombre que tiene un significado. Yo te invito a que, o yo espero a que tú puedas saber el significado de tu nombre. Pon en los comentarios. Pongan en los comentarios el significado de su nombre. O si no lo sabes, que tú lo investigues, porque directa o indirectamente eso tiene un peso sobre tu vida. Yo te digo, yo muchas veces batallé con ese aspecto hasta que yo investigué. Te desconozco ahorita el aspecto de dónde proviene mi nombre. Me sorprendió el hecho de que mi nombre significa dispuesto para la batalla, o el que siempre está dispuesto. Entonces, quieras o no, lo común de nuestro nombre o el significado de nuestro nombre muchas veces nos va a limitar. Muchas veces nos va a limitar el cómo nos trate nuestra familia, el cómo nos hable nuestra familia. Independientemente, a lo mejor pasando de un trasfondo del nombre, el cómo se dirija tu familia hacia ti. A veces pensamos que las muestras de afecto, las muestras de apoyo no son necesarias o no son importantes, pero son cosas que marcan nuestra vida, el cómo nos habla nuestro papá, el cómo nos habla nuestra mamá, el cómo la gente se expresa de nosotros. Entonces, yo creo que Simón, siendo un discípulo, que es algo muy curioso que vemos en las escrituras, que él en todos los evangelios, cuando se mencionan a los discípulos, él siempre va por delante y siempre es mencionado como Simón en ese aspecto. Entonces ahí entra Jesús. Podemos ver cómo Jesús le cambia el nombre. Muchos entienden que literalmente la palabra Pedro o el nombre Pedro le puso como apodo, o sea que viene como el significado, el sobrenombre, por sobrenombre Pedro. Entonces Jesús no le cambió el nombre solamente por gusto, no le cambió solamente porque, bueno, ya vas a estar conmigo, sino porque tal vez Pedro batallaba con lo que muchas veces batallamos nosotros. Es que yo soy así, es que mi abuelito, mi abuelita era así, es que mi papá es así. Entonces Simón muchas veces fue tratado como una persona que era impetuosa, una persona que era inconstante, incluso una persona que su palabra no tenía valor. Entonces Jesús le cambia el nombre, le pone un sobrenombre para que él pueda hacerse de la idea de lo que va a ser en esta tierra, de lo que va a ser en ese tiempo, de lo que él iba a hacer con los discípulos. A lo mejor tú no te has sentido limitado por tu nombre, pero a lo mejor te has sentido limitado por cómo te hablan, cómo se expresa tu familia sobre ti, por los sobrenombres que te han puesto. Nosotros como cultura mexicana normalmente los sobrenombres son para ofender, para resaltar una carencia en nosotros. Y es algo que tal vez a muchos de nosotros nos ata. Algo que nuestro pastor menciona mucho es de la manera en que a veces se expresan los padres de los hijos.
de que en lugar de decirle a mi campeón o mi hijo que es muy fuerte, le decimos, ay, es mi burrito, ay, es mi tontito. No, o sea, ese tipo de sobrenombres no deben de caber en nuestro vocabulario, porque quieramos o no, el niño o la persona al cabo se lo va a creer y va a terminar adoptando esas palabras. Y la manera en que Jesús lo hace con Pedro, literalmente le empieza a decir, tú eres una roca, Simón, tú eres la roca, que va a dirigir a estos 12 discípulos cuando yo no esté. Y eso es lo que a mí me llama muchísimo la atención. Estamos viendo a un Simón que es impetuoso, que habla más cuando su cerebro está en modo neutro. Cuando su cerebro está apagado parece que habla más y mete más la pata. De hecho, de los 12 discípulos, él era el que más estaba un poco más activo en cuestión de hablar, en cuestión de preguntar, en cuestión de meter la pata, pero era por lo mismo, por su carácter, de querer participar o de querer relacionarse más con Jesús. Y a mí me llama muchísimo la atención la manera tan sutil en que Dios empieza a declarar que esas asperezas se van a cambiar, diciéndole, tú eres Pedro, tú ya no vas a ser Simón, aquel que la riega cada vez que habla, aquel que su palabra no cuenta, ahora vas a ser Pedro, alguien en quien se va a poder confiar, alguien que cuando diga un sí va a ser un sí, alguien cuando diga un no va a ser un no. No le puso de sobrenombre como aquí en México, es el chaparro, es el que se le traba la lengua, es el que no sabe hablar. No, o sea, a mí me encanta muchísimo la manera en que Jesús se expresa. Tal vez no vamos a hablar muchísimo de Jesús en este momento, pero a mí me encanta la manera en que Jesús se expresa con sus discípulos. Porque por lo menos yo, y espero que también Alfonso lo vea así, Jesús no lo veo como un sacerdote inalcanzable que todo el tiempo se la pasa a hacer. Y yo creo que él disfrutaba el tiempo con sus discípulos y se relacionaba de la manera más sana con sus discípulos. Yo es la manera en que yo veo a Jesús. Y yo me imagino que tal vez no le decía chanceando, podemos decirlo así, de Pedro, pero sí le decía en algunos momentos, tú eres Pedro, tú eres una roca. Tal vez los demás discípulos se reían o pensaban que era algo malo, pero decía, tú eres una roca, tú eres alguien fuerte, tú vas a ser alguien confiable. Y tal vez Pedro no lo creía, tal vez Simón no lo creía, pero poco a poco, declarando esas palabras, pues llegó a ser lo que ahora conocemos. Y a fin de cuentas yo creo que esa era la mentalidad de Jesús para cambiar la perspectiva que Simón tenía de él. De cambiar una mentalidad de Simón a Pedro. Y yo creo que es algo que tú tienes que analizar. Ponte a pensar un momento y ve las cosas que tú has optado por ser tú, por tu nombre, que tú has dicho, yo soy Alfonso y así soy. Es que los de mi familia así son. Es que los de mi apellido así son. Y no, o sea, tú no tienes por qué cargar con eso, tú no tienes por qué seguir cargando con esas actitudes, con esos modos. Es que yo nunca he servido para eso. También tendemos a usar mucho esa palabra, tendemos a menospreciarnos, tendemos a hacernos menos en ese aspecto, cuando lo que Jesús quiere cambiar en nosotros es eso. O sea, nadie nace sabiendo, nadie nace con una perspectiva clara de lo que quiere. Se necesitan procesos, se necesitan situaciones para poder irnos entrando. Entonces yo creo que este primer punto, este primer aspecto es ¿qué es aquello que tú has permitido en tu vida? ¿Qué es aquello que tú has dicho? Es que yo soy así y nada me va a cambiar. Árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza. O sea, todas esas cosas nos limitan. Al decir, es que yo no tengo ese apellido. Es que yo no me llamo así. Si yo tuviera un nombre más bonito, pues a lo mejor quedaría... Si hubiera nacido en otra familia. Si hubiese nacido en otra familia. Entonces, todo eso, Jesús quiere cambiar eso en Pedro y eso también quiere cambiarlo en nosotros. A lo mejor tú actualmente no puedes cambiarte el nombre. A lo mejor ya todos te conocen por el nombre, por el sobrenombre, todas esas cosas, pero en ti está poder mantenerte firme en aquello que Dios quiere para ti, en aquello que Dios quiere cambiar en ti, en aquello que puede ser diferente. Deja de fijarte en tu nombre, deja de fijarte en tu apellido. Si a lo mejor el significado de tu nombre no te gusta,
si tu apellido no te gusta, busca darle un significado tú. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Es que a mí me pusieron Jacob, mi nombre significa el usurpador, el que toma el lugar, el tramposo. No, yo le voy a dar un significado distinto. Bueno, en mi pueblo, en mi comunidad, en mi colonia, los Alfonso, voy a usar mi nombre para no quemar a alguien por ahí que nos está escuchando, pero los Alfonso son conocidos por hacer esto. Pues yo le voy a dar un significado, y eso es lo que Jesús buscaba. En Simón, a ti te conocen por tramposo, a ti te conocen por impetuoso, pero te voy a empezar a nombrar así para que tú sepas que eres alguien firme, que puede dirigir a un grupo, que puede hacer las cosas diferente. Y yo creo que es algo en lo que nosotros debemos de trabajar primeramente, algo con lo que yo me he encontrado, no solamente en esta generación, sino yo creo que en varias, es que estamos en una generación en la cual en que si papá o mamá o los amigos nos dicen que no podemos o nos desvirtúan, es que tú eres feo, es que eres muy chaparro, es que eres muy alto, es que estás flaco, es que estás gordo, es que tú no sirves. Desafortunadamente, como generación o como jóvenes, lo que hacemos es, sí cierto, yo no sirvo, sí cierto, bien me lo dijo mi papá que yo no servía para nada, bien me lo dijo mi mamá que yo no iba a poder lograr nada. Y yo me encontré con esto porque me encuentro con una generación así, y yo llego y a lo mejor ahorita no te puedo mirar a los ojos, pero te lo puedo decir con toda la sinceridad de mi corazón: tú puedes lograr algo más. Tal vez no tienes la estatura deseada, tal vez no tienes el cuerpo que la gente allá afuera lo llama ideal, pero tú vales mucho. Tú eres una persona que puede vivir de una manera diferente, que puede cambiar el significado de su nombre, que puede cambiar el rumbo de su familia. Pero a veces cuando decimos palabras como estas, no, yo no creo que pueda hacer eso, es que no me siento capaz. Y es ahí cuando nosotros tenemos que sobresalir. Investiga cuál es el significado de tu nombre. Y si no te gusta o si te hace muy absurdo, dale un significado tú. Busca algo distinto que a ti se pueda tener el gusto de decir, me quiero llamar como fulano, me quiero llamar como él o como ella, porque sin duda alguna es un nombre no solamente bonito, porque hay gente que nada más tiene el nombre bonito, pero él o ella no tiene nada de bonito, es una persona pedante, es una persona grosera. Entonces tú le das el significado, pero aquí Jesús le empieza a llamar a Simón Pedro para cambiar esa actitud. ¿Por qué? Porque lo quería levantar como un líder, porque lo quería levantar como la roca que más adelante iba a ser aquella en la cual iba a fundamentar la iglesia. Y lo que vio Jesús, muy aparte de las carencias de Pedro, podemos observar que aquello que podemos decir que lo hacía imprudente, aquello que a los ojos de los demás podrían considerarse también como una persona preguntona que tal vez llega a un punto donde les molesta, pero eso vio Jesús, eso pudo verlo Jesús una oportunidad para explotar el potencial de Pedro, para pasar de un Simón a un Pedro. Y lo podemos ver directamente desde esa imprudencia que él tenía al ser impetuoso, al actuar antes actuar y después pensar lo que está pasando, para volverlo en un líder nato. Y es algo que en todos nosotros podemos ver, que a veces la manera de nuestro actuar. Pero a mí me llama la atención el cómo era cómo tomaba la iniciativa Pedro. Muchos podemos recordar esta escena donde Jesús, donde los discípulos están en una barca en medio de una tormenta y ven que se acerca a Jesús y dicen, es un fantasma, y después dicen, no teman, soy yo. Y aquí es algo que tal vez muchos dicen, no, es de que demostró la poca fe de Pedro. No, demuestra esta característica tan buena de Pedro, la iniciativa. Le dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Imagínate la cantidad de fe, imagínate la valentía que debes de tener para salirte de la barca, para salirte de esa comodidad y pisar sobre las aguas, sobre la tormenta. Y estas características que tal vez en algún momento eran razones para tal vez avergonzarse de sí mismo, las toma Jesús y les dice, voy a tomar esto tuyo, esta iniciativa, y la vamos a transformar
en tu rasgo más importante para que seas un líder. Tus errores y tus defectos pueden ser llevados a ser virtudes en el reino de Dios. Pueden ser pulidos. Pueden ser pulidos porque yo creo que tenemos que centrarnos en el aspecto en el que estamos. Desafortunadamente a veces nuestras actitudes, nuestro carácter, desafortunadamente siempre lo enfocamos en algo malo. Es que soy así, soy imprudente para hacer lo malo. Y por ejemplo aquí Alex algo que resaltaba es ese aspecto, o sea, cualquier otra persona lo hubiese tomado como imprudencia el hecho de que Pedro bajara de la barca en medio de una tormenta, pero a fin de cuentas fue el único que se animó, y así como ahí fue probada su fe, podemos ver cuando Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní. Vemos cómo se estima que aunque suene exagerado, si tú estudias un poquito ese aspecto, se estima que era más de 500 personas las que iban 500 por Jesús. soldados. Bueno, soldados en específico, más de 500 soldados que iban por Jesús. Entonces vemos cómo Pedro es impetuoso al querer defender a Jesús, al querer defender al maestro. O sea, vemos, mucha gente hace énfasis en el aspecto de que voló la oreja, pero yo he explicado eso en algunas ocasiones. O sea, Pedro no iba por una oreja. Iba por un cuello. Él iba a cortar un cuello. Y tú dices, ¿cómo un hombre que quiere cortarle la cabeza a una persona, que vamos a decirlo de esa manera, está cumpliendo con su trabajo, cómo después, más adelante, puede ser llamado un discípulo? Vemos cómo ya en el Pentecostés, una vez que pasa todo este proceso, cómo él, ese ímpetu que a lo mejor usó en el pasado para quererle cortar la cabeza a un soldado, lo usó para ahora predicarle a una multitud en el Pentecostés. Para ser el primero en levantarse. El primero en levantarse y predicar. Entonces, yo quiero que tú te centres en eso. ¿Qué estás usando de tus cualidades, de tus actitudes para lo malo y que Dios puede usar para lo bueno? Porque te digo, así como se abalanzó para cortar un cuello, en el Pentecostés se abalanza para poder predicar las buenas nuevas de salvación a esa multitud de personas. Entonces, Dios ve esas cualidades y Dios no te juzga. Es que tú eres el gritón, es que tú eres el que se enoja rápido, tú eres el muy alegre, o sea, todo lo que tú tienes, Dios lo puede usar para perfeccionarlo en su reino. Dios lo puede usar para que tú puedas vivir de una manera diferente. No necesitas ser una persona letrada, que es lo que también vamos a ver más adelante en el libro de los Hechos. A los discípulos se le conoce como gente del vulgo, gente hoy en día creo podría decirse vulgar, ¿no? Gente de la prole, o sea, gente sin estudios, gente que no tenía una profesión, y los veían predicando con toda autoridad, con todo denuedo, con toda, no sé cómo decirlo. Entonces, cuando nosotros ponemos eso a los pies de Cristo, vamos a ver cómo Dios lo puede utilizar, cómo Dios lo puede usar para poder levantarnos y ser ejemplo en nuestras familias y en la sociedad. Algo que debemos de entender es de que, muy aparte de lo que Dios pueda ver en nosotros, también utiliza procesos. Hay una frase que dice que la peor maestra o la maestra más cruel es la experiencia, y es muy muy necesaria para poder pulir algunos aspectos de nuestra vida, y así tuvo que ser con Pedro. Y una de las más grandes experiencias de Pedro, que puedo decir que fue la más dura, fue cuando negó a Jesús, cuando incluso maldijo para poder ocultarse de los demás. Pero también podemos verlo desde otro punto de vista. Él fue de los pocos discípulos que decidió no esconderse. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, que él estuvo a la distancia suficiente para escuchar, para el momento en que se escuchó el segundo canto del gallo, pudo ver a Jesús. O sea, todos decimos, sí, Pedro negó a Jesús, Pedro hizo esto, hizo aquello, pero dense cuenta que él era de los pocos que se mantuvieron ahí. Él fue de los pocos que se mantuvo firme. Y fue necesario que pasara esa prueba, que pasara ese momento, porque él se estaba exponiendo.
Él estaba totalmente expuesto porque estaban buscando a su maestro, a su amigo, con el cual compartió muchas experiencias durante 3 años. Y lo estaba viendo que lo estaban matando, vio que lo estaban torturando. Y él sabía, y todos los discípulos tenían claro, que también solamente por seguirlo ellos también iban a pasar por lo mismo. Todos se escondieron y él dijo, no, yo quiero estar ahí. Pero aún así, en ese punto llega, supongo que es el miedo, supongo que es la desesperación de que no quiero que me hagan lo mismo, y llega a caer en eso. Pero pues, yo quiero resaltar esto porque para mí esto es muy importante y espero que lo puedan entender. A pesar de que falló, él estuvo ahí. Él fue fiel. Estuvo fiel, podría decirse que a la distancia, pero él fue fiel. Él no se alejó de su maestro. Podemos ver que en ese punto ya se estaba transformando en esa roca, porque créanme que el Simón del inicio, el Simón que conoció, que fue el primero que conoció a Jesús, no se hubiera quedado. Porque podemos decir que Simón era un hombre de doble ánimo, era un hombre que no cumplía su palabra, que no era fiel. Pero después estamos viendo a un Pedro que decide quedarse, tal vez a la distancia, porque aún seguía en ese proceso. Pero se quedó ahí, estuvo hasta el final, porque estuvo tan cerca que pudo ver la mirada de Jesús. Y eso a mí me impacta. Que eso fue lo necesario para que tiempo después él pudiera incluso morir en una cruz también. Él poder entregar su vida por el evangelio, poder entregar su vida por lo que le enseñó su maestro y su amigo Jesús. En otras palabras, si tú quieres vivir de una manera diferente, como te lo decía al principio, si tú quieres darle un significado a tu nombre, darle un cambio radical a lo que tu familia ha vivido, tienes que estar presto a los procesos. Tienes que estar presto y saber que van a venir ciertas situaciones. Van a venir muchos desiertos. Van a venir situaciones en las cuales tú tienes que ser moldeado, tienes que ser probado en eso. O sea, joven señorita que me escuchas, todos estos procesos son para que tú te afirmes, no para que salgas corriendo, porque muchas veces te lo digo, o sea, muchas ocasiones vas a topar con pared. Muchas veces, así te lo digo, o sea, así yo creo que en cualquier punto de la historia o cualquier persona al ver, y no digo y tampoco dudo que no haya habido gente así que posiblemente conoció a Pedro cuando negó a Jesús, que a lo mejor fueron de los, porque se entiende que cuando Pedro traicionó a Jesús, cuando lo negó, pues estaba en medio de personas, estaba en medio de gente, y pudo haber muchas personas que al verlo predicar ahí en el Pentecostés pudo haber dicho, pues si tú fuiste de los que negó a Jesús, tú fuiste el que maldijo. Y como jóvenes nos encontramos con eso. Pues si tú eres de tal familia, si tu papá y tu mamá hicieron esto, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estás en la iglesia? ¿Cómo estás haciendo esto? Pero Pedro entendió que todos esos tropiezos, todas esas caídas, todos esos resbalones son parte de darte un significado, de darte un nombre. El hecho de que Pedro haya bajado de la barca, como lo decimos, mucha gente a lo mejor lo llegó a criticar porque dudó, porque se comenzó a hundir, pero a fin de cuentas fue el único que bajó de la barca, fue el único que se abalanzó a querer encontrarse con Jesús. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan estamos en ese punto de que está la barca y la gente te dice, pues no bajes, quédate aquí, ¿para qué le intentas? Ya te estás volviendo de los cristianos, ya estás escuchando eso. O sea, no, a veces tienes que bajarte. ¿Para qué? Para que digan que bajaste, y aunque te hundiste, tuviste el privilegio y el honor de que Jesús te sostuviera de la mano, de y que te te llevara levantara y te abrazara y te llevara a un lugar seguro. Entonces todos esos procesos te dan un nombre, todos esos procesos te dan un significado. No esperes tener un significado de valor si no estás dispuesto a pagar el precio,
si no estás dispuesto a salir de tu zona de confort y decir, si así dicen que son los Alfonso, si así dicen que son los Alejandro, yo dispongo a hacer las cosas diferente. No lo voy a hacer de la noche a la mañana, porque podemos ver que después de que Pedro convivió 3 años con Jesús, lo niega. Después de 3 años, aún después de mantenerse firme como lo maneja Alex, de aún seguirlo a la distancia, dice la Escritura que cuando Jesús muere, cuando Jesús es sepultado, él regresa a pescar. Él se resigna, y yo creo que es algo con lo que nosotros también topamos, es algo con lo que nosotros también nos encontramos. Es que yo no sirvo para esto, Alfonso. ¿Sabes qué? Yo le quise echar ganas, no sé, a estar en el tiempo de la oración, y no sirvo para levantarme temprano. ¿Sabes qué, Alfonso? A lo mejor yo no negué directamente a Jesús, pero con mis amigos yo no les he podido compartir del Evangelio. Y es ahí cuando Jesús, vemos cómo en la historia Jesús va al encuentro de Pedro, lo va a buscar, o sea, ni siquiera es como que lo pone en un punto clave, lo va a buscar en la barca, del lugar de donde lo sacó, del lugar donde lo llamó. Jesús lo va a buscar, Jesús va por él. Y vemos cómo al final de todo esto, es la última vez en esa comida a la orilla de la playa, es como es la última vez en la que Jesús le llama Simón a Pedro. Le hace esta pregunta que todos conocemos 3 veces, lo cuestiona acerca del amor que él tiene. Y yo creo que muchas veces nosotros somos señalados cuando nos equivocamos por nuestros errores, por lo que nosotros hacemos. Y yo creo que a lo mejor Pedro se encontró con eso, o sea, entonces ya no soy Pedro, me está preguntando como Simón si es que yo lo amo. Pero cuando tú afirmas eso, yo creo que ahí es cuando Pedro entendió todo. Vemos cómo Jesús en 3 ocasiones le pregunta si lo ama. Y yo creo que el punto clave de por qué Jesús le hace esas 3 preguntas a Pedro, por qué le repite esas 3 preguntas a Pedro, es para que Pedro pudiese entender lo común que era, lo frágil que era, lo tan carnal que era, y decirle: no se trata de lo que eras, no se trata ni siquiera de lo que aún eres, se trata de lo que yo quiero que tú seas. Y a partir de ahí, Pedro es conocido como Pedro hasta el fin de sus tiempos, hasta el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque errores todos los vamos a tener. Ejemplo de la familia, a lo mejor muchas veces no lo vamos a conseguir. A lo mejor el bisabuelo, el abuelito no tuvo el mejor testimonio. Y muchas veces Dios o Jesús tiene que venir ante ti y decirte: vienes de tal familia, vienes a lo mejor de una familia rota, vienes a lo mejor de una familia disfuncional, vienes a lo mejor de una familia que tuvo vicios, que tuvo problemas. Y muchas veces Jesús te recalca eso para decirte: pero ahora yo te levanto como Pedro, ahora yo te levanto como un hombre, como una mujer que va a marcar la diferencia. Y que aunque era impetuoso, aunque era violento, ahora esa violencia, si se puede ver de esa manera, la usa para alcanzar a otros, la usa para impactar la vida de otros. Entonces, si tú te has sentido común por tu nombre, por la familia de la que has venido, por los errores que has cometido, déjame decirte que Dios puede usar todo eso para levantarte como un líder, para decir: este es el más importante, esta es la mujer más importante dentro de su familia. No porque es la que gana más dinero, no porque sea el mayor o la mayor, sino porque ha decidido seguirme, porque ha decidido amarme aún por encima de sus errores. Es lo que dice Jesús en este último punto. Y pues, muchachos, no importando qué tan común sea tu nombre, no importando qué tan común sea tu familia, no importando tus carencias, no importando las carencias incluso de tu familia, la reputación que tenga, no importando incluso tu reputación, Dios puede tomar el Simón que hay en ti y volverlo en un Pedro. Creo que es lo más hermoso de esto que hemos hablado de Pedro, de que a pesar de los errores, al final Jesús lo fue a buscar. A pesar de que se hundió en el agua al tratar de caminar, Jesús fue por él, lo levantó y lo abrazó. Así que creo que todos nosotros, aunque tal vez nuestro nombre no signifique lo más espiritual o lo más padre del mundo, aunque nuestro nombre sea más común que otra cosa,
Dios puede cambiarte el nombre, joven, señorita. Dios puede cambiar lo que tú eres. Dios puede transformar esas carencias y pulirlas y volverte en un Pedro. Y pues este solamente es uno de 12. Nos faltan 11 y pues esperemos que esto sea de bendición y que esto les pueda servir a cada uno de ustedes. Gracias por darse el tiempo. Nos vemos en el próximo podcast, sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Jóvenes MIG, en Facebook e Instagram. Todos los martes son de podcast en Spotify y en YouTube. No se olviden suscribirse, agregar este podcast a su playlist de Spotify. Y los viernes son viernes de jóvenes a las 5 de la tarde. Gracias por apoyar este contenido. Lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor para ustedes. Mi nombre es Alfonso. Mi nombre es Alejandro Flores. Hasta luego.